Doy la bienvenida a todos los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Hoy tenemos una innovación, pues además de leerles lo que ha sido nuestro tradicional boletín de prensa frente al evento de vivienda que tenemos, vamos a hacer también un informe, la primera presentación pública de nuestro informe trimestral de vivienda, que ustedes van a tener, digamos, la primera primicia antes de que lo llevemos a nuestro foro de vivienda. Entonces, pues espero que esa información también les ayude como a enmarcar el momento que estamos viviendo en un sector tan importante para el país como es el sector de la vivienda y obviamente el sector asociado de la construcción. Entonces, queremos comunicarles que pese a la desaceleración del PIB de edificaciones, en 2019 las ventas de vivienda llegaron a 156.000 unidades, lo que significa un incremento del 10.9% anual, cifra que es alentadora para un sector que venía mostrando debilidad. O sea, repito, todos conocemos las cifras, hubo el sector de edificaciones tuvo una desaceleración, pero aún así las ventas tuvieron un incremento. Esta variación fue jalonada por el segmento de vivienda de interés social, las BIS, especialmente en el rango de vivienda de interés prioritaria, que mostró una significativa variación de 89.5%. Por su parte, el valor total de las ventas de todas las unidades habitacionales fue cercano a 28.1 billones, incrementándose en 11.7% frente al 2018. En lo que corresponde a financiación, el saldo total de la cartera de vivienda a noviembre del 2019 también exhibió un buen desempeño. La variación real que tuvimos fue de 6.6%, llegando a 80.9 billones para el total de los establecimientos de crédito, al incluir el leasing habitacional y las titularizaciones, o sea, las titularizaciones del mercado secundario de deuda hipotecaria. Si bien el leasing habitacional viene muy dinámico al subir 13.6% real, el saldo se concentra principalmente en cartera hipotecaria, que llegó a ser de 59.4 billones. La calidad de esta cartera sigue siendo muy saludable, con un indicador de 3.4%, por debajo de todas las demás modalidades de carteras de créditos. Mejor que la cartera de consumo, mejor que la cartera comercial, mejor que la cartera de microcrédito. Para el 2020, Asobancaria espera que el PIB de la construcción revierta su tendencia negativa con el impulso del segmento de obras civiles. Nosotros esperamos en el 2020 que todos los sectores económicos estén en terreno positivo. Por su parte, el subsector de edificaciones podría rondar una cifra de crecimiento negativo del 3.1%, cifra que en todo caso es mejor que el menos 8.4% que se proyectó para final del 2019. Aún, pues esto estamos hablando de las proyecciones nuestras, no tenemos las cifras definitivas del DANE. Esto mantendrá la buena dinámica de la cartera de vivienda individual, que proyectamos creciendo al 7.5% real al cierre de este año. No obstante, en materia de crédito constructor, la acumulación de inventarios de vivienda terminada que se viene observando en los últimos años ha creado desafíos en la operación y financiación de algunas empresas, lo que amerita varias reflexiones y análisis. En este entorno es que Asobancaria va a realizar su 11º foro de vivienda el 20 de febrero en el Hotel JW Marriott de aquí en Bogotá, donde discutiremos la coyuntura y el porvenir del sector
involucrando representantes de todos los actores en este negocio. En esta ocasión nos acompañarán como conferencistas el ministro de Vivienda, doctor Jonathan Malagón, el superintendente financiero, los secretarios de Hábitat de Bogotá y Medellín, presidentes gremiales, gerentes de constructoras y entidades financieras y analistas reconocidos en cada campo, incluyendo el experto en temas urbanos de la OCDE, que realizará la primera evaluación en este campo para Colombia. Entonces, pues los invitamos muy cordialmente para que nos acompañen este 20 de febrero a nuestro segundo evento de Asobancaria en el año y el evento, uno de los eventos más importantes sobre todo el tema de vivienda y de financiación de vivienda en el país. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar la coyuntura del foro para también lanzar el segundo informe trimestral de vivienda. Hace 3 meses largos, porque incluyó Navidad, se lanzó este informe trimestral que tiene como objetivo justamente otorgar una herramienta de análisis a todas las personas, entidades financieras, constructores, periodistas, al público en general, sobre la información detallada del sector de la construcción y específicamente el sector de financiación de vivienda. Este es el segundo informe que hacemos. Tiene la información más reciente, no tiene la información de cierre de año, porque toda la información de cierre de año no ha salido. Esa va a salir más o menos en un mes, entonces seguramente en el informe trimestral que lanzaremos en el mes de abril tendremos ya la información de todo el año 2019. ¿Por qué es importante? Porque tiene información detallada del sector de la construcción, del sector de financiación de vivienda, de tasas de interés, de calidad de cartera, tiene información internacional y tiene información regional, como vamos a ver a continuación en algunos de los principales resultados. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, que se resalta que el año pasado la comercialización de vivienda nueva en el país mejoró fuertemente en los últimos trimestres, específicamente las preventas de vivienda de interés social, que crecían al 17.1%, cuando las no bis se contraían al 1.2%, como empezamos a ver apenas arrancó el año 2019. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, por rangos de precios, las preventas de vivienda que más crecen son las BIP, 91%, y las BIS que no son BIP, 7.5%. De resto, uno encuentra contracciones, por ejemplo, en el rango entre 200 y 300 millones de pesos y entre 600 y 900 millones de pesos. Ya empieza a haber recuperaciones lentamente, crecimiento de 3.3, 3.9 y 2.5 en el rango entre 300 y 600 millones de pesos. Hace 3 meses todas las cifras eran negativas hacia allá, pero ya empezamos a ver cifras positivas, lo que da la señal que de alguna manera ya se empieza a ver una recuperación en el inventario. Lo que pasa es que esa recuperación o esa salida del inventario que ya existía se está dando lentamente y por eso el PIB de edificaciones no está creciendo todavía, sino que está decreciendo menos de lo que decrecía el año inmediatamente anterior. En financiación de vivienda, lo que ustedes ven es que tenemos un saldo de cartera de 510 billones de pesos, son más o menos 51% del PIB. Obviamente el principal parte del ponqué de cartera es cartera comercial, pero nos vamos a enfocar en esta parte, en la cartera de vivienda, que son 80.9 billones de pesos, más o menos el 16% del total de la cartera. Si ustedes ven, esa cartera total llegó a 8.9 billones, ha venido creciendo en los últimos 5 años de forma importante. En el 2019 a noviembre crecía 6.6% real, básicamente impulsado por el leasing habitacional, y el crédito hipotecario también continúa dando impulso a esa cartera total. Por regiones, las cifras están trimestrales, las últimas son a septiembre. Se evidencia, por ejemplo, que los sectores, los departamentos que más crecieron fueron Vaupés, Caquetá, Guaviare. Evidentemente estas cifras son bastante altas porque los números de desembolsos que se hacen en esas regiones son más pequeños, pero por ejemplo yo destaco estos dos, que son dos de las regiones donde más hay crédito hipotecario, sí, hay cartera de vivienda. Valle del Cauca, 13.2%, Antioquia, 8.5%. En Bogotá, que es claramente donde más se desembolsa, creció 5.3%, y las regiones donde menos crece es Bichada, menos 13%, Casanare, Amazonas, Putumayo y Chocó, claramente donde hay menos actividad de cartera hipotecaria. Por desembolsos, se ratifica un poco lo que hemos visto en las cifras macroeconómicos y de preventas de vivienda,
hubo un crecimiento de 2.5% real. Las cifras están a octubre, porque a noviembre no han salido aún, básicamente impulsadas por crédito hipotecario, pero crédito hipotecario BIS creciendo al 6.3%, y en cambio en leasing habitacional uno sí ve un crecimiento bastante robusto de 8%, tanto en BIS como en no BIS. De hecho, si uno va solamente al segmento no BIS, lo que estamos viendo es que el segmento no BIS está creciendo, pero principalmente por el lado del leasing habitacional, más que por el lado de cartera hipotecaria. Ahora, esa desaceleración que vemos acá en el lado, sobre todo no BIS, que es el que más pega por el lado del valor, se refleja en un crédito constructor que no crece tanto. De hecho se contrae 5.5% real, es decir que nominalmente casi que fue menos 1% si se le suma la inflación, llegando a 12.7 billones de pesos, pero lo que sí vemos es como un estancamiento en el crédito constructor que tiene en parte que ver con la velocidad con la que se puede salir del inventario y generar nueva vivienda para poder volver a generar crédito constructor en nuevos proyectos. Por el lado de los subsidios, pues también el informe tiene como un tema detallado de subsidios y pueden ver, por ejemplo, qué pasó en Mi Casa Ya. Llegamos a 33.800 desembolsos. Hay una clara tendencia de crecimiento en el desembolso y marcaciones de Mi Casa Ya, mientras, o en cambio, en el lado de Fresh 2 lo que vemos es una tendencia al descenso, aunque llegamos a 20.700 coberturas el año inmediatamente anterior. ¿Qué más destaca el informe? Voy rápido, pero esto está en detalle en el informe que ya está en la página web de Sobancaria. Ahí pueden ver todo el detalle de esta información. Solamente estoy trayendo los highlights. Las tasas históricamente bajas, que lo hemos dicho recurrentemente en todas las comunicaciones de Sobancaria. Las tasas hipotecarias actuales son las históricamente más bajas. Miren, estamos hablando de 10.36% en no BIS y 11% en BIS, por debajo del techo que marca el Banco de la República, por debajo de otras modalidades de cartera, lo que garantiza o lo que ratifica que estamos en un muy buen momento en materia de tasas para los créditos hipotecarios. Adicionalmente, los indicadores de calidad, es decir, qué tanta cartera vencida sobre la cartera total hay, muestran a la modalidad de vivienda en los niveles más bajos comparado con el resto de modalidades de cartera. Comercial 4.3%, consumo 5.1%, microcréditos 7.4%, cartera, eso es 3.4%, claramente mostrando que sigue siendo, digamos, los desembolsos siguen siendo bastante saludables, y adicionalmente que con la garantía que se tiene del bien inmueble, pues este sigue siendo un segmento bastante atractivo para los desembolsos de los bancos. Y por último, una sección nueva que incluimos, que es aprovechar todas las cifras del Comité de Cartera Judicializada que hay al interior de Sobancaria. Si uno mira todos los estudios estructurales del sector hipotecario en Colombia, uno de los grandes problemas que hay es el tema de la demora en la restitución de la garantía a través del proceso judicial. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, que lleva los bienes que se dan en remate, se demoran hasta 7 años para poder llegar al remate. Lo que estamos viendo en las cifras es que para evitar esa demora, lo que están haciendo las entidades financieras en el 98% de los casos es apoyar a las familias con acuerdos de reestructuración de las condiciones. Y, por ejemplo, entre enero y septiembre se cerraron más de 6.000 procesos. Es el 98% de normalización, solamente 2% a remate, y eso ayuda porque la normalización, dependiendo si es parcial o total, se demora entre 1 y 2 años y no los 7 años que se podría demorar un remate. Entonces, el informe lo que termina mostrando es, arranca de las cifras de construcción, luego va a las cifras de financiación de vivienda, en detalle BIS, en detalle no BIS, en detalle regional, luego va al resto de indicadores, el crédito constructor, las tasas, la cartera, y pues los invitamos a leerlo, está en la página web. Lo vamos a también lanzar usando el foro de vivienda, pero creemos que se puede convertir en una herramienta muy importante para detallar todas las cifras del sector que no están en ninguna otra parte, sino que están desagregadas, porque a veces Camacol tiene la parte de construcción, nosotros teníamos a veces solamente la parte de financiación, Galería Inmobiliaria tenía solamente las partes de preventas. Lo que, digamos, el valor agregado de este informe es que tiene todo eso que les acabo de decir en un solo lugar y puede dar una visión panorámica de lo que es
la vivienda en Colombia y sobre todo la financiación de vivienda en Colombia. Buenos días. En un reciente evento de Camacol se hablaba de 7.000 unidades que están acumuladas y pues que se ha generado como cierta alerta. Sí. Pero también se hablaba de la posibilidad de la figura de financiar hasta el 90%, sobre todo para respaldar esas unidades que ya están terminadas. ¿Cómo ven ustedes esa figura? ¿De qué manera podría impactar positivamente? A ver, nosotros no hemos estado de acuerdo con la posibilidad de elevar el porcentaje de financiar cartera hipotecaria del 70 al 90%. Hay otras modalidades mediante las cuales podrían hacer eso, que es el leasing habitacional, que no tiene esos límites, pero queremos ser conservadores y recordar muy bien la historia del país y lo que ha pasado incluso, no solamente en Colombia a finales del siglo pasado, sino lo que pasó en Europa y en Estados Unidos cuando los porcentajes para compra de vivienda alcanzaban el 90 y el 95%. Entonces creemos que pues se puede utilizar en unos casos el leasing y en otro caso pues simplemente va a haber que darle tiempo a que se vayan desacumulando esos inventarios. Complementando una cosa ahí es que también esa situación de los inventarios, que sin duda ha generado pues algo de inquietud en el sector constructor, pues hemos visto que se han venido implementando también estrategias comerciales para tratar de ir saliendo de ellos. Entonces, si bien los precios de la vivienda siguen pues estables, hay veces estamos viendo descuentos en temas con el garaje o en el pago de escrituras o demás. Entonces, lo que encontramos es más una estrategia comercial para tratar de ir depurando y no, pues digamos, recurrir a mecanismos que podrían generar algún riesgo, como señalaba pues el doctor Santiago. Presidente, ¿qué tanto daño le hizo el desmonte del subsidio a la tasa de interés? ¿Eso qué tanto afectó el tema de la venta de vivienda, sobre todo para la clase media en Colombia, que parece por los indicadores que ustedes acaban de presentar, es donde más está impactando el tema de la venta de vivienda? Y la segunda pregunta que quería plantear es, de los ingresos que reciben las familias colombianas, ¿cuánto destinan para pagar los créditos hipotecarios? Porque es que ahí es como la gran pregunta. ¿El colombiano sí está ahorrando o sí tiene los recursos necesarios para comprar esa vivienda que necesita? Te voy a empezar por lo último. La prueba de que el colombiano no tiene problema para el pago de sus cuotas hipotecarias es la calidad de cartera. La calidad de cartera de la deuda hipotecaria es para los bancos de las carteras más sanas que tenemos. O sea, como lo dijimos, la más sana de todas. El colombiano ha tenido una tradición de que se puede apretar en muchas cosas, pero paga su crédito de vivienda. El otro tema es que Colombia no tiene una carga financiera en comparación con otros países muy alta de su cartera hipotecaria sobre PIB. Nosotros estamos llegando en este momento que al 7%, 7,5%. 7.5%. Nosotros llegamos a estar en el 10%. Hay países, incluso en América Latina, con niveles superiores al 10% de cartera hipotecaria sobre PIB. Entonces, por el contrario, creemos que todavía hay un potencial muy grande para crecer esa cartera hipotecaria. Y sobre la primera pregunta, le doy la palabra al doctor Alejandro Vera. Sí, evidentemente el tema de la terminación de los cupos en el tema Fresh Novis tuvo un impacto, pero las entidades han buscado, buscaron mitigar ese impacto de dos formas. Uno, buscando una ampliación del plazo para las familias, y segundo, ofreciendo sistemas de amortización en VR que de pronto son, digamos, más razonables para mitigar la ausencia del subsidio. Pues lo que es claro es que el sector se ha movido buscando que no se vea afectado por la no existencia del subsidio esa parte o ese segmento de precios. La cartera en mora de estos 80 billones es ¿cuánto? ¿Es 3.4% del total? 3.4%, sí. ¿Sí? Sí, la calidad. La que es la calidad. La calidad de la cartera es la cartera vencida sobre cartera total. vencida sobre cartera total. Uh-huh. Así se construye la fórmula.
me voy a salir un poquito del tema, presidente, porque el viernes sale el resultado del PIB para 2019 que está esperando el sector financiero, están esperando ustedes del total. Nosotros estamos esperando un crecimiento del 3.2%. Y lo que hay que anotar es que esa fue nuestra previsión a principios de año y la mantuvimos a pesar de muchos altibajos que hubo durante el año y de que varios analistas de otros gremios y tanques de pensamiento hicieron variaciones. Nosotros mantuvimos nuestra cifra y nuestra meta del 3.2%. Vamos a ver qué tan acertados estuvimos. Hemos estado acertados en el pasado, esperamos seguir con esa marca. Presidente, la semana pasada en el Congreso de Tesoreros se hizo un anuncio que es muy importante para el sector de la vivienda y es la emisión de TES a 30 años. Probablemente se realizará, dicen que en el primer semestre, probablemente en el primer trimestre. Esto abre la puerta a que se puedan sacar créditos hipotecarios a 30 años, entonces como que nos podemos endeudar más y las amortizaciones a las cuotas de compra de vivienda serían mucho más bajas. ¿Han mirado ustedes qué impacto puede tener esta emisión y que se pueda extender los créditos hipotecarios a 30 años para dinamizar el sector? ¿Creen que pues, es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, separemos un poquito. Digamos, para el gobierno es una gran noticia estar emitiendo a tan largo plazo. En el caso nuestro, digamos, nuestro problema es poder tener que calcen, digamos, las captaciones que nosotros hacemos del público con lo que nosotros prestamos y obviamente para poder prestar a tan largo plazo necesitamos pues un mercado de capitales y un tipo de captaciones que nos permitan calzar con esos tiempos. Nuestra resistencia no ha sido tanto a tener mayores tiempos para los créditos hipotecarios. Yo creo que un profesional joven que tiene toda su carrera toda su vida por delante, perfectamente podría tener unos plazos mayores a 20 años. Obviamente también pues eso se toman en cuenta factores como la expectativa de vida, la solidez del mercado laboral, la trayectoria de la persona, pues su score crediticio, pero nuestro problema ha sido más con el porcentaje de la deuda y no tanto con los tiempos. O sea, eso es algo que estaríamos perfectamente dispuestos a analizar. Presidente, yo le quisiera preguntar básicamente este crecimiento que se dio, esta aceleración que ha tenido, ¿qué factores están detrás de este crecimiento y cuáles son precisamente los retos que va a tener este sector para este 2020? Bueno, yo creo que el reto más grande es mantener el crecimiento y consolidar lo que ya esperamos haber obtenido en el 2019 cuando ya tengamos los resultados que ratifiquen nuestras proyecciones. Nosotros esperamos haber cerrado el 2019 con un crecimiento del 4%, crecimiento real en la variación en la cartera bruta. Y obviamente eso contenía unos sectores, unos tipos de cartera con un crecimiento grande y otras con un crecimiento estancado, ligeramente negativo. Por ejemplo, la comercial, esperamos que el 2019 cierres con un 0.3 de decrecimiento y la de microcrédito con un 0.9 de crecimiento. Para el 2020 esperamos todas en terreno positivo y esperamos un crecimiento real del 6.3%. Y entre esos, pues queremos destacar el crecimiento de la cartera de consumo, que esperamos que haya cerrado el año con el 2019 con 12% real de crecimiento y este año con un 10.6%. ¿Qué factores lo impulsan? Pues yo creo que varios. Primero, que se mantiene el consumo de los hogares, ha mostrado una fortaleza muy grande. El crecimiento de las remesas, las perspectivas de nuestros mercados mundiales, donde vemos que la guerra comercial de Estados Unidos y China parece haber desescalado.
a unos niveles manejables, y la fortaleza, entre otras, para lo de las remesas, porque esperamos que eso siga siendo una contribución importante, es porque el mercado laboral, tanto en Estados Unidos como en España, lo vemos fuerte. Y eso es uno de los principales indicadores de que vamos a seguir teniendo un crecimiento en las remesas que principalmente provienen de esos dos países. Entonces, tenemos una inflación controlada que está convergiendo cada vez más hacia su rango meta, y la suma de todo esto nos lleva a ser optimistas y pensar que vamos a tener un crecimiento para el país de 3.4% en su PIB 2020. Presidente, mirando las cifras de las 156.000 unidades, ¿eso quiere decir que estamos hablando de viviendas y de créditos de 70 millones hacia abajo? Porque según nos decían los representantes del sector, por la medida que había en la reforma tributaria o ley de financiamiento, las de más de 100 millones estaban como estancadas las ventas. ¿Eso es más o menos eso lo que se presentó? Lo que estamos viendo en el mercado es un poco una transición de las ventas de vivienda no BIS de mayor valor hacia el segmento BIS y VIP. Entonces, efectivamente, hay, más financiación por valores más pequeños. Pero el límite de la vivienda BIS, recuerda, medido en salarios mínimos, antes teníamos 135 y hubo un cambio en la reglamentación y ahora llega hasta 150 salarios mínimos, que pues sería alrededor de 150 millones. Entonces, lo que uno vería es más créditos hacia 150 millones o menor valor, ¿cierto? No quiere decir que no se estén dando, créditos en el segmento más alto, solo que ha bajado, el número de sus créditos. Sí, pero al final hay una transición. Entonces, ¿podrían decirme por qué cuando la gente se acerca a comprar una casa de más de 150 millones, le dicen que necesitan el 40% y que el crédito se lo dan solo por el 60%? No hemos oído que O sea, es como una costumbre ya de las casas de más de 100 millones de pedirle a la gente que aporte mucho más en el crédito de vivienda. No sé si es un tema financiero, un tema... No tenemos esa información y no creo que podamos compartir esa apreciación. O sea, en el caso tal, lo que ha sorprendido, por el contrario, es que muchas veces son los consumidores los que dicen: no necesito el 70%, tengo un 40%, un 50%. Es más, el nivel de loan to value, de apalancamiento está más o menos en el 50%, cuando perfectamente podía ser el promedio el 65 o 60. O sea, eso quiere decir que los colombianos no quieren endeudarse en toda la capacidad que el sistema les permite. Ya es una situación que la está imponiendo el mismo comprador. Es el mismo comprador. Ah, ok. Bien, gracias. Es el tema del leasing. Le estaba comentando al doctor Alejandro que conseguir un leasing con la banca es un verdadero suplicio. Y uno va y lo primero que le dicen es, uno piensa que uno puede subsidiar la cuota inicial el 10 o el 20, pero resulta que le están pidiendo el 30 y el 40, y uno, pues la verdad que los requisitos que están exigiendo es prácticamente que solamente ustedes tres que están ahí en la mesa los puedan cumplir. Entonces, para el colombiano del común que va a comprar una vivienda, de verdad que es un verdadero problema. Yo no sé si es que no se ha socializado muy bien la normatividad en el país sobre el tema del leasing, y no sé de esa vivienda que hoy en día han comprado los colombianos, ¿cuánto es leasing? Porque es que la verdad que esa palabra leasing no pensaría que es más fácil comprar una vivienda, y resulta que es un camino de muchas dudas y muchas inquietudes, y no se logra con eso. La primera inquietud es el tema del leasing. Y la segunda, presidente, David Barguil, que usted lo conoce perfectamente, ha dicho que la banca en Colombia no está cumpliendo con el tema de 3 productos bancarios que no se cobren. Él dice que, y le ha pedido a la superintendencia financiera que vigile qué es lo que está pasando. Entonces mi pregunta es, ¿la banca en Colombia está cumpliendo con esos 3 productos y no? Va a responder tu segunda pregunta y le dejo al doctor Vera y a Guillermo la primera. Precisamente, en la manera como me acabas de hacer la pregunta, uno entiende por qué hay tanta confusión. Que
si hay, supuestamente la ley dice que hay 3 productos que no se cobren. No es cierto. La ley lo que dice es que la cuota de manejo tiene que estar representado en un conjunto, en un número de servicios gratuitos y que esos servicios los define la entidad financiera y los define cada mes y se los hace conocer ¿a quiénes? Pues obviamente a quienes tienen cobro de cuota de manejo. Entonces, ojo, no es que hay unos servicios gratuitos, es que a quienes se les cobre cuota de manejo, esa cuota de manejo está representada en unos productos gratuitos, en unos servicios gratuitos, ya sea dentro de su cuenta de ahorros o dentro de su tarjeta de crédito o cuenta corriente. Y entonces empezamos a ver el universo de las personas que tienen tarjetas, una cuenta débito, el 70% no tienen cuota de manejo. O sea que no son ni siquiera sujetos de esta ley. Quiere decir que la banca, sin necesidad de ninguna ley, ya les estaba dando la gratuidad en la cuota a estas personas. De las tarjetas crédito que hay en Colombia, y voy a dar los números, en este momento hay 33 millones de tarjetas de débito, 70% no tienen cuota de manejo. Y hay 15.8 millones de tarjetas crédito, 40% no tienen cuota de manejo. Pero además, muchos de estos servicios que supuestamente deben estar incluidos dentro de la cuota de manejo, ya muchos bancos los estaban ofreciendo gratuitamente, por acción de la competencia y sin necesidad de ninguna ley. Nosotros tenemos temas como retiros en red propia. Hicimos aquí en la Asobancaria encuestas entre 11 entidades financieras. El 64% no cobran retiros en red propia. En transferencias a otro banco, el 27% no cobran transferencias a otro banco. En consignación nacional, el 36% no cobran consignación nacional. Certificación bancaria, el 73% no cobran certificación bancaria. Copia de consulta, cuota de manejo en cuenta joven, el 63% no tienen cuota de manejo en esas cuentas joven. Entonces, pues quiero hacer claridad porque es que se ha generado mucha confusión en la opinión pública porque les han dicho de manera equivocada que es que pueden ir a un banco y dicen, oiga, ¿por qué me está cobrando este servicio si yo oí que este servicio era gratuito? Eso no es lo que dice la ley. Es que la cuota de manejo debe estar representada en un set de servicios gratuitos y la ley establece cuáles son el abanico de esos servicios para cada cuenta y el banco de esos escoge cuáles ofrece. Y cada banco puede tomar decisiones diferentes y las puede cambiar cada mes, porque obviamente hay novedades en estrategias comerciales. Entonces, ojo porque se está generando mucha desinformación sobre este tema. Digamos, lo que hemos venido viendo, lo que muestran las cifras es que el leasing habitacional ha tenido un crecimiento bastante importante. Lo que pasa es que todavía representa mucho menos que el crédito hipotecario. Por ejemplo, estaba viendo las cifras de desembolsos del año pasado, 16 billones de pesos se desembolsaron, 12 billones fueron crédito hipotecario y 4 billones leasing habitacional, es decir, es más o menos la cuarta parte. Y más o menos pasa lo mismo en stock, más o menos 20 de los 80 billones son leasing habitacional. Ahora, ¿qué se quiere? ¿Qué es lo que se ha querido, por ejemplo, desde el Ministerio de Vivienda el año pasado cuando se intentó fortalecer el segmento Novis? Darle preponderancia al leasing habitacional porque la legislación ya deja que en leasing habitacional se pueda financiar hasta el 100% del total de la vivienda. ¿Qué ha pasado en promedio? En promedio lo que uno ve es que ese leasing habitacional solamente es usado más o menos para financiar entre el 60 y el 70%. Por eso, lo que el Ministerio de Vivienda ha querido es fomentar una garantía a través del Fondo Nacional de Garantías para ir de ese 70 hacia el 90%.
puede ser más complicado. Se está trabajando justamente en reducir ese tema de trámites porque una de las características fundamentales del leasing es que la propiedad queda en cabeza del banco. Entonces el banco tiene que asegurarse de todos los temas de esa propiedad para poder para poder que la garantía sea fácilmente restituible, y por eso de pronto los trámites son un poco más engorrosos. Pero, digamos, desde la dirección de leasing, el director no está aquí, creo que iba a estar acá, pero el director de leasing ha venido trabajando fuertemente en fortalecer el tema del leasing para que no pase lo que usted está diciendo y que pueda volverse una estrategia de financiación mucho más, mucho más dinámica y que permita fortalecer al segmento no bis, que es el que ha venido siendo más lento en la parte de desembolsos. Sí, yo agregaría que comparativamente el leasing versus el crédito hipotecario, pues el leasing se ve como un producto novedoso. En ese sentido, digamos, ha venido muy dinámico, como señalaba Alejandro, y se está incorporando en los bancos. Hay algunas entidades que por su nicho de mercado vienen desarrollando más el leasing que otras, y entonces también en ese sentido pienso que pues vas a encontrar hay veces más rapidez o menos según el nivel de especialización de cada entidad. Pero sin duda es una apuesta muy importante del sector de vivienda, el tema del leasing, que ha venido ganando, digamos, participación y viene creciendo una tasa significativa. Una pregunta sobre el mismo tema. Cuando un ciudadano va a pedir una pignoración de un apartamento que después de que comprado y pagado, pues lo quiere pignorar, solo le ofrece el banco el 50%. ¿Por qué solamente están dando crédito sobre el 50% del bien inmueble que la persona quiere pignorar? Un ciudadano fue a pedir un crédito, que le pignoraran el bien, que le pignoraran, pero solo el banco está ofreciendo el 50%. ¿Por qué no pueden pignorar el 90%, el 100% del bien inmueble? No sabemos de ese caso específico, pero te puedo decir, no hay política sectorial para tema de pignoración. Yo creo que cada entidad establece sus propias políticas. El Banco de la República, por ejemplo, dice que el desempleo se mantendrá sobre 2 dígitos por el crecimiento que se está previendo, por lo menos para este año. ¿A la banca no le preocupa un poco que de pronto eso pueda llegar a afectar de una u otra manera también la solicitud de créditos de vivienda, porque pues más gente está desempleada y no tiene cómo adquirirlos? Y lo otro, presidente, si usted puede hacer la aclaración, le acabo de entender que los bancos, entonces, si cobran no cuota de manejo, tendrían que dar 3 servicios, es lo que dice la ley. Pero los bancos tienen que decirle a sus clientes, oiga, estos son los servicios a los que tienen que enviarle un correo o algo así. El crecimiento del desempleo, nosotros solo lo prevemos en 0.6 décimas, en 6 décimas, o sea, pasaría un crecimiento de 0.6, que lo cual no es un crecimiento tan grande. ¿Y por qué esperamos eso? Pues porque todavía los efectos de la recuperación no han llegado y no se han filtrado a todos los sectores económicos, pero estamos seguros que para el próximo año ya vamos a ver o un estancamiento o una leve mejora. Pero sí, nos preocupa que el desempleo crezca, porque obviamente el tener un empleo es el principal respaldo para que las personas puedan pagar sus obligaciones, puedan generar consumo. Entonces yo comparto la preocupación nacional, y la compartimos desde el gremio, que uno de los grandes propósitos del país es atacar el desempleo con todos los instrumentos fiscales y monetarios que sea posible. Ahora, frente al tema, para reiterarles, la ley dice que son mínimo 3 productos de los siguientes productos y los lista. Entonces, en el caso de cuentas de ahorro, lista 6 productos, el banco escoge 3. En el caso de las tarjetas débito, lista 5 productos, el banco escoge 3. En el caso de las tarjetas de crédito, lista 4 productos, el banco escoge 3. ¿Cuál es la manera en que uno se comunica con las personas? Pues lo tiene en su página
en su página web. O sea, los bancos han estado publicando sus páginas web, pero recordemos también que la ley fue sancionada el 27 de diciembre del 2019. Y de ahí, pues obviamente hay que hacer todos los desarrollos tecnológicos y todos los trabajos para hacer las publicaciones efectivas. Además porque son publicaciones, son decisiones que se toman mensualmente. Entonces, por Dios, yo creo que se adelantaron bastante a hacer una denuncia, pues están en todo su derecho. La superintendencia sabemos que ya le dio una respuesta al senador Barguil y está en proceso de emitir una circular para dar mayor claridad de qué manera se le debe informar a los clientes, pero en este momento está obviamente la página web disponible para todos los usuarios. Y si a algunas personas no les ha llegado o no tienen conocimiento, pues también lo primero que deberían preguntarse es: ¿a mí me cobran cuota de manejo? Si no me cobran cuota de manejo, no soy sujeto de la ley.